Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como veis, por fin ya os traigo el pelele terminado que os comentaba. Lo que os iba a decir es que este pelele, en este caso yo os enseño cómo hice el pelele con el canesú de 8, pero que sepáis que esta forma de hacer este pelele sirve para cualquier canesú de manga raglan. Entonces, si hacéis cualquier otro tipo de canesú, podéis utilizar esta forma de continuar el pelele si os gusta. Hay más formas de hacer peleles que, si queréis, yo os voy subiendo más vídeos de las próximas veces que haga pelele, pues de otra forma distinta, para que veáis las formas que hay. La verdad que a mí esta me parece muy sencilla y muy fácil de hacer, porque la verdad que la costura, al ser invisible, no se nota nada. Pero lo más importante que os quiero comentar antes de empezar el vídeo, deciros que yo en este caso me he confundido al principio, porque al montar los puntos me han faltado 2 puntos en las espaldas, es decir, uno en una espalda y otro en otra, ya que cuando cierro los puntos de lo que sería la tapeta, me tienen que quedar la misma cantidad de puntos que en la parte delantera, que serían, en mi caso, 58. Aquí me quedan 56, al ser 2 puntos de diferencia no se nota apenas, pero siempre tened en cuenta que cuando vosotros lo hagáis, que os queden los mismos puntos en la parte trasera al cerrar estos 4 que en la delantera. Y lo que os iba a comentar de los puntos, porque ya sabéis que a mí me gusta muchísimo dejaros las medidas siempre, súper importante, las medidas, ya que yo tejo muy apretado y ya no es la primera vez que me comentáis que al usar la misma cantidad de puntos que yo monto, o las mismas hileras, que hacéis las mismas hileras que yo hago, que os suele quedar bastante más grande. Entonces yo por eso siempre os digo que es muy importante las medidas. Muchas me preguntáis que no entendéis muy bien lo de las medidas, que preferís por puntos, pero yo sinceramente os digo que tengo miedo que nos quede exactamente igual y que os quede mucho más grande, y entonces yo prefiero explicároslo por medidas. Entonces lo que os voy a decir es que si queréis que yo suba un vídeo explicándoos cómo monto yo por medidas los puntos, cómo sé qué cantidad de puntos tengo que poner para las espaldas, para las mangas, para el delantero, según las medidas. Yo, si queréis que os haga un vídeo explicándoos más detenidamente cómo lo hago yo, os lo explico, ya que ya veréis que es muy fácil, y después ya vais a poder hacer cualquier cosa, siempre con las medidas. Es lo básico, tener las medidas, y ya cuando tienes las medidas podéis hacer cualquier cosa que os guste, ya sea de mis vídeos o cualquier idea que tengáis vosotras, o cualquier prenda que os haya gustado que no sabéis muy bien qué medidas. Claro, es que esto lleva X puntos y yo no sé si me quedará bien, Cuando sepáis las medidas, pues por ejemplo, de manga para esta talla necesito tanto, de cuerpo necesito tanto, de largo necesito tanto. Cuando ya sabéis ya realmente las medidas, es facilísimo y podéis hacer todo lo que queráis. También deciros que yo los patrones que subo, si os gusta, pues por ejemplo, oye, yo lo quiero más ancho porque el bebé pues es más grande, o no, lo quiero más pequeño porque el bebé es más pequeño, pues eso, con las medidas podéis hacer todo. Así que creo que no me queda nada más que contaros, que ya os conté bastante. Así que os dejo con el tutorial, que espero que os guste muchísimo, y recordad que en la descripción dejo todo apuntado, y si tenéis alguna duda dejármelo en los comentarios, que os intento responder lo más pronto posible. Así que espero que os guste. Pues como os dije en el vídeo anterior, voy a seguir con este canesú y yo voy a hacer un pelele. Entonces, lo primero que voy a hacer es las mangas. Las mangas también se pueden hacer después, eso ya es a gusto de cada uno. A mí la verdad que me gusta más hacerlas al principio y ya después hago el cuerpo y lo termino. Entonces voy a enseñaros cómo lo hago yo. No importa empezar por la manga del lado derecho o del lado izquierdo, eso da igual.
lo que hay que hacer es seguir el mismo paso en ambas mangas. Aquí tenemos el hilo que hemos dejado en espera para continuar el cuerpo, que sería con la madeja que hemos empezado, la madeja o el ovillo que hemos empezado a tejer el canesú, y yo voy a coger otro ovillo. Se puede hacer con el mismo ovillo cogiéndolo de la parte de atrás. También se puede cortar y seguir, pero a mí me gusta siempre coger otro ovillo porque me parece mucho más cómodo. Entonces lo que hacemos es coger la manga siempre en dirección a este hilo que hemos dejado en espera, o si lo hemos cortado, que tengamos aquí cortado el hilo. Así que siempre hay que coger la manga en esta dirección, ya sea la del lado izquierdo o la del lado derecho. Siempre hay que cogerla en dirección al hilo que tenemos en espera. Entonces yo voy a empezar por la manga, por ejemplo, del lado derecho. Cuando ya tengo el ovillo preparado, el que voy a usar para tejer mangas, voy a coger mi aguja y el hilo en el que tengo los puntos de la manga, voy introduciendo esos puntos en la aguja. Nunca saco el hilo antes de meter los puntos en la aguja, por si me queda alguno que yo no me dé cuenta de que no lo coja, pues así lo tengo dentro del hilo y no se me pierde. Entonces voy a ir metiendo todos los puntos dentro de la aguja hasta tenerlos todos. Y cuando ya los tengo, ahora ya están todos, voy a contarlos. Los reparto por la aguja y los cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 puntos. Ya tengo los 46 puntos de la manga, entonces cuando ya los tengo contados y verifico que son los 46 que necesito en este caso para esta talla, voy a coger y voy a sacar el hilo guardapuntos. Y lo que voy a hacer es introducir la aguja en el primer punto. Cojo el hilo con el cabo que voy a dejar para la parte trasera, que sería el suelto, por el lado derecho de mi dedo, y por el lado izquierdo dejo el cabo que va al ovillo. Entonces meto la aguja por en medio y saco. Y lo pongo hacia detrás. Entonces ya tendríamos nuestro ovillo enganchado a los puntos. Así que voy a empezar a tejer. El primero no lo tejo y empiezo tejiendo el segundo punto. Siempre ejerciendo un poco de tensión al principio para que no nos queden sueltos los puntos. Y ahora ya suelto la parte de atrás y voy a tejer. En este caso yo voy a tejer 3 hileras completas de punto bobo, y en el comienzo de la cuarta voy a hacer 2 disminuciones, una a cada lado de la manga. Ahora que ya tejí las 3 hileras, como veis, esta sería la primera, la segunda y la tercera, y ahora voy a empezar la cuarta. Seguramente muchas os liaréis cuando empezáis, porque al principio siempre al hacer las mangas te paras a pensar y dices, ay, ¿dónde empecé la primera hilera? ¿Desde que empecé a tejer la manga? Yo lo que hago es siempre fijarme en el último calado, que la hilera que va después del último calado sería la primera hilera que yo empiezo a tejer en mangas. Entonces cuento 1, 2, 3, y en la cuarta, en este caso, es donde haría las disminuciones. Si queréis podéis poner un marcador o un hilo de otro color marcando donde empezáis la primera hilera. Metéis el marcador justo debajo de la primera hilera donde vais a empezar a tejer, y desde ahí contáis por encima del hilo o del marcador, contáis 1, 2, 3, y en la cuarta
en este caso serían las disminuciones, o puede ser en la quinta, en la sexta, en la talla que estéis haciendo, pues sería distinta hilera. Así que voy a empezar a hacer las disminuciones. ¿Y yo cómo hago las disminuciones? Pues tejo 2 puntos. El primero, como siempre, nunca lo tejo, ese lo dejo sin tejer, lo paso sin tejer, y sería 1, 2 y 2 puntos juntos. Tejemos 2 puntos juntos y sigo tejiendo hasta llegar a los últimos 4 puntos, y cuando llego a los últimos 4 puntos tejo el tercero y el cuarto juntos, y los 2 puntos que me quedan los tejo del derecho. Y ahora en el revés de la labor tejemos todo del derecho, y cuando lleguemos otra vez al derecho de la labor, a partir de esta hilera en la que hicimos las disminuciones contamos. La contaríamos como la primera, entonces sería 1, 2, 3, y en la cuarta otra vez haríamos otra disminución. Y así haríamos en este caso 6 veces. Pues ahora ya voy a empezar la segunda disminución, y como veis aquí tengo, después del calado, la primera hilera, 1, 2, 3, 4, esta sería en la que hice la primera disminución, y a partir de esta cuento 1, 2, 3, 4, que es la que voy a empezar, y voy a volver a hacer 2 disminuciones, pasando los 2 primeros puntos, paso el primero sin tejer, tejo el segundo, tejo 2 juntos, y en los 4 últimos tejo el tercero y el cuarto juntos, y los 2 últimos los tejo los 2 del derecho. Y esto lo voy a hacer otras 4 veces, ya que voy a hacer 6 disminuciones en manga, y cuando tengo las 6 disminuciones hechas sigo tejiendo todo del derecho hasta tener en total desde la sisa, que sería desde aquí, desde que empiezo a tejer la manga, hasta el puño, unos 13 centímetros. Depende mucho del tamaño que tenga el bracito del bebé, o de cómo vaya a ser el bebé, si va a ser más pequeño o va a ser más grande. Podéis hacerlo acorde al tamaño. Pueden ser 13 centímetros, 12 y medio, 13 y medio, dependiendo si os gusta doblarle el puño, si os gusta que os quede un poco más cortito, eso ya es a gustos. Entonces yo voy a seguir tejiendo a acabar mis 4 disminuciones, que son las que me quedan. Después de hacer esta me quedarían 4, y voy a tejer 13 centímetros en total de manga. Cierro los puntos cuando termino, y voy a hacer la otra manga exactamente igual. Recordar que para coger los puntos de ambas mangas siempre tiene que ir la aguja en dirección al hilo que tenemos en espera para continuar el cuerpo. Entonces voy a seguir tejiendo la manga, y cuando tenga las 2 mangas tejidas iguales y terminadas, vuelvo y os enseño cómo acabamos de hacer el cuerpo para terminar nuestro pelele. Pues ahora que ya tengo las 2 mangas hechas, están las 2 iguales. Hay que mirar que estén las 2 iguales, porque igual en una hemos tejido con una tensión y en otra hemos tejido con otra tensión del hilo, y puede ser que no nos queden iguales, entonces tenemos que dejarlas igual. Cuando ya compruebo que están todas iguales, lo que voy a hacer es continuar con el cuerpo. El cuerpo, para hacer un jersey, por ejemplo, se haría todo de seguido, es decir, se cogerían los puntos de una espalda, se seguiría por el delantero y se cogerían los de la otra espalda. Pero en este caso, yo para hacer este body, que también se podría hacer igual, yo voy a hacerlo por separado, el delantero y el trasero, porque me parece una forma más sencilla y más rápida de hacerlo, ya que en sí no es que sea más rápida, ya que vamos a tener que hacer las espaldas y el delantero igual, pero es mucho más liviana de hacer, o sea, es mucho más llevadera de hacer. Entonces lo primero que voy a hacer es el delantero, y después voy a hacer el trasero. El delantero es muy sencillo. Vamos a coger los puntos del delantero y vamos a empezar a tejer. Voy a hacerlo con el mismo ovillo que he utilizado para hacer las mangas. Entonces voy a coger los puntos con la aguja, así que le doy la vuelta a la labor, y en la dirección en la que tengo el hilo en espera para seguir
con la parte de atrás, con la espalda, voy a meter la aguja en esta dirección, ya que si abro el hilo me queda en esta dirección. Entonces voy a coger los 58 puntos, si no recuerdo mal, que tengo en el delantero, como os enseñé antes en la manga, y cuando ya los tengo cogidos voy a contarlos antes de sacar el hilo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 puntos. Entonces ahora sí saco el hilo y ahora voy a coger el ovillo que usé para las mangas y voy a coger la aguja. Entonces, como os dije, coloco el hilo con el cabo que vamos a dejar suelto, que este luego lo vamos a esconder por la parte de atrás, lo dejo hacia el lado derecho de mi dedo y por el lado izquierdo tengo el trozo de hilo que va hacia el ovillo. Entonces voy a meter la aguja por dentro del punto y voy a pasar el hilo. Lo sujeto y paso, suelto la aguja, tiro del cabo que voy a dejar suelto y lo echo hacia detrás. Si os es más sencillo dejar más hilo, pues dejáis más hilo. Yo en este caso no voy a dejar mucho. Sujeto con el dedo corazón y empiezo a tejer. El primer punto no lo tejo nunca, así que el primero lo paso sin tejer, sujetando el hilo de detrás para que no se nos escape, y empiezo a tejer haciendo un poco de tensión para que nos queden más apretaditos los puntos y que no se vea que ahí hemos empatado un hilo. Así que voy a seguir tejiendo. Cuando ya veo que está bien sujeto, suelto la parte de atrás y tejo con normalidad. Entonces voy a seguir tejiendo a punto musgo, punto bobo o Santa Clara, como lo queráis llamar. Voy a seguir tejiendo hasta tener los centímetros deseados de largo de lo que sería el cuerpo, antes de empezar las disminuciones para la entrepierna. Entonces voy a seguir tejiendo. Pues cuando ya tenemos el largo, en este caso desde el cuello hasta donde empezaríamos a hacer las disminuciones, tiene 23 centímetros y desde el último aumento de sisa tiene 16 centímetros. Entonces he tejido 16 centímetros de punto bobo. Ahora vamos a empezar con las disminuciones para hacer la parte de la zona de las piernas del body. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar 4 puntos a ambos lados. Así que yo voy a empezar cerrando 4 puntos, voy a tejer toda la vuelta hasta el final y en el revés cierro los otros 4 puntos. Y luego ya en el derecho empiezo a hacer las disminuciones. Así que voy a empezar cerrando estos 4 puntos, paso el primero sin tejer, tejo el segundo y paso el anterior por encima. Uno, dos, dos, tres y 4. Ya cerré 4 puntos, entonces voy a seguir tejiendo hasta el final del derecho.
Y ahora en el revés de la labor vuelvo a cerrar 4 puntos. Entonces paso el primero sin tejer, tejo el segundo y paso el primero por encima, tejo el segundo y paso el anterior por encima, tercero, paso el anterior por encima y cuarto, y paso el anterior por encima. Y ahora tejo todo del derecho hasta el final de la vuelta. Y ahora me quedan 50 puntos en la aguja y voy a hacer 14 disminuciones hasta tener 22 puntos en la aguja. Entonces voy a hacer las disminuciones a los 6 puntos del comienzo y después de los 6 puntos del comienzo y antes de los 6 últimos puntos. Así que voy a empezar con las disminuciones. Se pueden hacer tejiendo 2 puntos juntos o se pueden hacer haciendo un surjete sencillo. Os voy a enseñar porque yo prefiero hacerlo con un surjete sencillo al principio y 2 puntos juntos al final, porque queda mucho mejor, ya que si lo hago con 2 puntos juntos al principio y 2 puntos juntos al final, en el principio se me nota un poco la disminución. Entonces voy a enseñaros cómo es un surjete sencillo, que es muy fácil. Tejo 3, 4, 5 y 6. Y ahora paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y paso el anterior por encima. Y aquí tendríamos un surjete sencillo. Sigo tejiendo hasta quedarme en los 8 últimos puntos. Y entonces ahí haría otra disminución, que en este caso sería tejiendo 2 puntos juntos. Entonces voy a seguir tejiendo y ahora cuando llegue a los 8 últimos puntos hago la siguiente disminución. 2, 4, 6, 7 y tejí uno de más. Vale, tengo 2, 4, 6, 8 y el 7 y el 8 los voy a tejer juntos. Y ya tendría otra disminución. Y entonces ahora tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ya tendría la primera hilera de disminuciones en el derecho de la labor. Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer del derecho en el revés de la labor. Y al volver al derecho vuelvo a hacer otra disminución y así hasta tener todas las disminuciones dependiendo de cada talla, hasta tener los puntos que necesitemos para la entrepierna. Los puntos o los centímetros, porque igual para mí X centímetros son los puntos que voy a dejar e igual para vosotras son más puntos o menos puntos. Entonces yo voy a hacer las 13 disminuciones que me quedan y vuelvo con vosotras. Y ahora que ya tengo las 14 disminuciones hechas y mis 22 puntos en la aguja, lo que voy a hacer es tejer unas 3 hileras en punto bobo. Yo en este caso voy a tejer 3, que sería 1 centímetro, pero bueno, vosotras tejeríais lo que para vosotras sea 1 centímetro, ya sea 2 hileras o hasta una. Yo ya os digo que tejo muy apretado, entonces para mí serían unas 3 hileras. Así que voy a tejerlas y vuelvo con vosotras en la cuarta, que es donde voy a hacer los ojales. Y ahora voy a hacer 3 ojales. Entonces yo en este caso voy a tejer, voy a pasar un punto sin tejer, 2, 3 y 4 y voy a echar una hebra y tejo 2 puntos juntos. Vale. Entonces ahora tengo que tejer 1, 2, 3 y 4 y tejo 2 puntos juntos,
y echo una hebra. Y entonces ahora tejo 1, 2, 3 y 4 y estos dos los tejo juntos. Y ahora echo una hebra y 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y ya tendría mis ojales. Tendría un ojal aquí, otro en el centro y otro en el lateral. Entonces ahora voy a tejer del derecho la vuelta del revés de la labor y después voy a tejer otra hilera al derecho todo, y en la siguiente, que sería la sexta, cerraría todos los puntos. Y como veis ya tenemos ahí nuestros ojales y ahora vamos a cerrar, que esta sería la hilera 6, 2, 4 en la que hemos hecho los ojales, la quinta que hemos tejido toda también de punto muso después de hacer los ojales y ahora la sexta, que es en la que cerraríamos los 22 puntos que tenemos para la entrepierna. Entonces, para cerrar los puntos, bueno, ya sabéis cómo es, pero os lo voy a enseñar otra vez. El primero siempre lo paso sin tejer y empiezo tejiendo el segundo y paso el anterior por encima. Tejo otro punto, paso el anterior por encima, tejo otro punto y paso el anterior por encima. Y así hasta cerrar los 22 puntos que tenemos en este caso, pero sería con la cantidad de puntos que tengáis vosotros en vuestra aguja. Y cuando ya tenemos los puntos cerrados, simplemente lo que vamos a hacer es cortar el hilo, no dejarlo muy largo ya que después este hilo lo vamos a esconder y vamos a empezar con el trasero de la labor. Corto el hilo y yo lo que hago es pasarlo por este punto y ya estaría. Luego ya ese hilo pues se esconde. Así quedaría cerrado y como veis este es el delantero. Luego lo que vamos a hacer es coser todos los laterales, lo que serían mangas y la parte delantera y la trasera. Entonces ahora lo que nos queda sería el trasero de la labor, que lo que vamos a hacer es tejer primero el lateral de la tapeta hasta tener los ojales que queramos, ya sean 4 o 5 ojales, y después tejer el otro lado de la espalda hasta que estén iguales. Vamos a unirlo primero cerrando estos puntos en la tapeta. Cuando ya tengamos listos los ojales que queremos para la espalda en la que va a ir la tapeta, cuando ya los tenemos, cerramos los puntos que serían para la tapeta de la zona de los ojales y después tejemos todo lo que sería la espalda, la otra mitad de la espalda tejeríamos hasta tenerlo igualado con esta y ya cogeríamos todos los puntos juntos y seguiríamos tejiendo todo de seguido lo que nos quede hasta tener los 23 centímetros. Y ya después haríamos las disminuciones igual y tejeríamos a punto bobo. Y ahora lo que voy a hacer es daros las medidas que yo tengo para que os guiéis mejor. Bueno, pues desde el cuello hasta el final, mi pelele mide 29 centímetros. Esto es lo que mediría de largo, añadiendo lo que serían los
el hombro, mediría 32 centímetros. Estas son medidas aproximadas. Hay gente que le gusta que el pelele quede más apretadito, entonces se tejerían menos hileras de punto bobo entre los calados y las disminuciones. O si os gusta más largo porque lo queréis usar para más tiempo, pues tejéis unas cuantas hileras más. Yo siempre os hablo en centímetros. Muchas a mí me decís, ay, es que yo en centímetros no lo entiendo, o no me gustan centímetros, me gusta más en hileras. Problema, yo tejo muy, muy, muy apretado. Igual para mí un centímetro en este caso serían aproximadamente 3 hileras, y para otra persona son 2 o hasta una hilera. Hay gente que con una hilera ya hace 1 centímetro porque teje muy, muy suelto. Entonces, claro, si yo en este caso os digo, por poner un ejemplo ya que no las conté, pero os digo, yo tejo 35 hileras. Igual a vosotras con 35 hileras, en vez de saliros desde cuello hasta que acabáis las hileras 22 o 23 centímetros, igual os salen ya los 30. Entonces yo por eso prefiero hablaros en centímetros, orientaros más o menos con la cantidad de calados o de hileras que voy haciendo. Por ejemplo, las disminuciones que yo hice 14 o aquí que hice 6 hileras, me gusta orientaros, pero yo siempre prefiero que lo vayáis midiendo. Cuando tengáis los calados, ir midiendo. Pues oye, a mí me mide 7 centímetros, o siempre hay que medir las hileras. Por eso os digo que siempre hagáis una muestra antes de empezar una labor para saber cuántos centímetros son para vosotras una hilera y cuántos puntos son para vosotras. Pues por ejemplo 5 centímetros de puntos, 5 centímetros para mí son X puntos, y 5 centímetros a mí me salen tantas hileras. Entonces cuando ya lo tenéis eso calculado, pues decís, en vez de hacer 16 calados como yo hice, pues igual hacéis 14, o para una talla más grande que yo haría unos 18, 20 calados, pues haríais 18 o 16. Entonces yo por eso prefiero hablaros en centímetros. Y de ancho me mide unos 21 centímetros, que para la talla 1 a 3 meses está bien porque es anchito suficiente. Entonces nada, ahora que ya tenéis las medidas de lo que sería el largo y el ancho, ya estaría listo. Así que voy a empezar con la parte trasera, que aunque os la haya explicado ahora de voz, pues os prefiero enseñároslo para que lo tengáis claro, clarinete. Así que para que lo tengáis claro. Entonces voy a empezar con la parte trasera. Ahora vamos a empezar con las espaldas. Entonces aquí tenemos la de los ojales, donde tenemos nuestro hilo en espera, el que va al ovillo que dejamos antes, y tenemos la otra espalda que no va a ningún ovillo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a tejer esta espalda, que es la que tiene los ojales. Así que vamos a coger nuestra aguja y vamos a introducir los puntos en ella, siempre en dirección a los ojales. Entonces introducimos todos los puntos. Pues cuando ya los tenemos todos, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Cuando ya vemos que los tenemos todos en la aguja, entonces sí, sacamos el hilo. Y ahora vamos a empezar a tejer, ya que ya tenemos el hilo que va al ovillo aquí, no hace falta poner un hilo nuevo, pues vamos a empezar a tejer. Y cuando ya tenga el tamaño de la tapeta que quiero, voy a hacer lo mismo en el otro lado, evidentemente sin hacer los ojales, voy a dejarlo a la misma altura y después voy a unir las dos espaldas, primero voy a cerrar puntos en este lado para dejar la tapeta para los ojales.
para que sea más fácil quitar y poner los botones. Y cuando ya tenga este lado voy a hacer lo mismo con el otro. Simplemente cuando ya tenga este voy a volver a meter el hilo para dejar los puntos en espera. Voy a hacer las mismas hileras o los mismos centímetros en este lado y cuando ya lo tenga a la misma altura cojo todos los puntos en la misma aguja y empiezo a tejer hasta tener los centímetros en total hasta lo que sería la zona donde empiezan las disminuciones, y voy a hacer lo mismo que he hecho para hacer la zona de la entrepierna, las disminuciones y la zona de la entrepierna. Entonces ahora voy a empezar a tejer y nada más que tenga la tapeta del tamaño que a mí me gusta, vuelvo y os enseño cuál es el siguiente paso. Cuando ya tenemos lista la espalda en la que van a ir los ojales, en este caso yo he hecho 5 ojales y 3 hileras. En la cuarta, que es en la que estoy, ahora voy a cerrar los puntos para la tapeta de los ojales. En total he tejido 9,5 centímetros y ahora lo que voy a hacer cuando ya lo tengo listo, esta es la altura que me gustaba a mí. La altura de la espalda, es decir, los centímetros que tejemos, son a gusto, ya que podéis hacer 5 ojales, 6, 4, los que más os gusten. Pero ahora lo que hay que hacer es cerrar los puntos que son para la tapeta. En este caso yo voy a cerrar 4, así que paso el primero sin tejer, tejo el segundo y el que no tejí lo paso por encima, tejo 2, 3, y 4. Y ahora que ya los tengo, voy a pasar este para aquí y ahora con una aguja lanera metemos todos estos puntos en un hilo de espera o en una aguja guardapuntos, donde más os guste. Yo los meto en un hilo porque así no tira de los puntos. Y ahora, cuando ya tenemos todos los puntos en el hilo, vamos a cortar este que va al ovillo y vamos a coger los puntos que tenemos en espera de la otra espalda y cuando ya los tenemos en la aguja y los hemos contado, que en este caso yo tengo los 30, voy a sacar el hilo y lo que voy a hacer es tejer el mismo número de hileras. Y cuando ya tenga tejido el mismo número de hileras que en la espalda que acabo de terminar, voy a introducir todos los puntos en la misma aguja y voy a seguir tejiendo hasta la altura donde empiezo a hacer las disminuciones para la zona de la entrepierna. Y cuando ya hemos tejido el mismo número de hileras en la otra espalda, ahora mismo lo que vamos a hacer es sacar la aguja y coger todos los puntos en la misma aguja y vamos a seguir tejiendo hasta tener las mismas hileras tanto adelante como atrás. En este caso yo cerré los puntos en la 41, así que voy a tejer 41 hileras y cuando empiece la 42, ya que yo en el trasero no voy a cerrar ningún punto, se podría cerrar si por ejemplo os gusta que la parte delantera quede igual que la trasera. En este caso, como hemos quitado 4 puntos, nos quedarían 56, tendríamos que quitar 3. Eso tenéis que calcularlo porque claro, depende mucho de los puntos que utilicéis vosotras, ya que yo prefiero daroslo por medidas. Entonces yo en mi caso tendría que quitar 3 puntos a cada lado y ya me quedaría del mismo tamaño y hacer las mismas disminuciones, simplemente que en la parte donde van los ojales seguiría tejiendo todo en punto bobo y haría unas 2 o 3 hileras más para poder doblar la parte trasera y colocar los botones.
Pero en este caso, yo cuando tenga las 41 hileras tejidas, ya que no voy a cerrar ningún punto, en la 42 empezaré a hacer las disminuciones. Solo haré 1 o 2 hileras de punto bobo para así que la parte trasera doble y pueda colocar los botones. Entonces os voy a enseñar ahora. Voy a introducir los puntos que tenía en espera, con cuidado de cogerlos bien todos. Por eso no voy a sacar el hilo. Y cuando ya los he cogido todos, ahora voy a coger los que había sacado. Entonces, ahora ya tenemos todos los puntos del trasero. Entonces, cuando ya los tengo, saco el hilo y entonces ahora sí, empiezo a tejer. Y para unir, cuando llegamos al punto, al último, con el que hemos cerrado, los 4 puntos de la tapeta, simplemente seguimos tejiendo, pero sujetamos con el índice la hebra que nos ha quedado suelta y tejemos. Seguimos sujetando hasta tejer los 4 primeros puntos y después sí ya soltamos esa hebra. Ya soltamos esa hebra y seguimos tejiendo normal hasta el final de la vuelta. En el revés también hay que apretar un poco más esos puntos que tenemos en lo que es la zona de la unión para que no nos quede como un agujerito donde se note que hemos unido las dos espaldas. Entonces seguimos tejiendo de normal, teniendo en cuenta que hay que apretar un poco esos 3-4 puntos en el revés y en la siguiente hilera del derecho, y ya después tejemos todo de normal hasta tener las hileras necesarias. Ahora ya tengo las mismas hileras tanto en el delantero como en el trasero. Entonces ahora lo que voy a hacer, estoy en el principio de la hilera 42 en mi caso, que es donde empecé las disminuciones en el delantero. Voy a empezar a hacer las disminuciones aquí. Como os dije, podéis cerrar. Yo en mi caso no voy a cerrar ningún punto, pero bueno, que podríais cerrar los mismos puntos, tanto en el delantero como en el trasero. Como ya os dije al principio del vídeo, yo me confundí y me faltarían un punto al principio y otro al final, pero bueno, al ser 2 puntos no pasa nada. No es lo mismo que si te faltan 5 o 6 puntos. Entonces, si os gusta más que sean las dos partes iguales, tanto el trasero como el delantero, simplemente como ibais a tener también 58 puntos en el trasero, cerraríais 4 puntos a cada lado, haríais el mismo número de disminuciones y la única diferencia sería que haríais, en vez de 6 hileras de punto bobo, en este caso 6 porque yo hice 6, pero bueno, la cantidad que hagáis vosotras, 4 o 4, pues en vez de hacer 4 o 5 o las que hagáis, tendréis que hacer 2 o 3 más para que la parte trasera dé vuelta hacia adelante y podáis colocar los botones. Entonces yo, como a mí me gusta que la parte trasera quede un poco más ancha en este caso, pues voy a empezar a hacer ya las disminuciones. Así que voy a hacerlo exactamente igual que en el delantero. Voy a hacerlo después de los 6 primeros puntos y antes de los 6 últimos puntos. Y voy a hacer 19 disminuciones, ya que como no cierro puntos, tengo que hacer 19. Así que voy a empezar a hacer las disminuciones. Entonces tejo 6 puntos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y
paso uno sin tejer, tejo el siguiente y el anterior que no tejí lo paso por encima. Ya tendría la primera disminución. Y ahora, antes de los 6 últimos puntos, el séptimo y el octavo los voy a tejer juntos. Como os dije en el delantero, podéis hacerlo, las dos disminuciones podéis hacerla o con un surgete sencillo o con tejiendo 2 puntos juntos en ambas disminuciones de cada hilera. Pero bueno, a mí me gusta más hacerlo así. Eso ya es a gustos. Entonces, seguimos tejiendo. Y ahora que tengo, me quedan 2, 4, 6, 8 puntos, tejo 2 juntos y los 6 últimos los tejo del derecho. Y así seguiría hasta tener las 19 disminuciones. En mi caso, yo voy a hacer 19 porque en el delantero, después de hacer las disminuciones, me quedé con 22 puntos para hacer los ojales, y en este caso, en vez de 22 puntos, voy a dejar, en vez de 22 puntos, voy a dejar 18 puntos. Entonces, por eso hago 19 disminuciones. Así que voy a hacerlas y vuelvo con vosotras para explicaros cuántas hileras voy a dejar de punto bobo para que haga la doble. Cuando tengo las 19 disminuciones hechas, en este caso, como en el delantero hice 14 disminuciones más 6 hileras, en la sexta fue en la que cerré todos los puntos, serían 20. Entonces tengo aquí 19, esta sería la 20, voy a tejer 4 hileras más de punto bobo, es decir, tejería 3 enteras, 3 hileras, y en la cuarta cerraría todos los puntos. Entonces voy a tejer las hileras, cierro y ya coseríamos lo que sería todo el lateral de manga y body para que quede ya completo. Ya he cosido todo el lateral del pelele y ahora me falta el otro lateral. Para coserlo, yo creo que ya os lo enseñé alguna vez, pero bueno, por si nunca lo visteis, os voy a enseñar cómo lo coso yo. Es una costura invisible, como podéis ver. Apenas se nota la costura por todo el lateral. He usado el mismo hilo que dejé para coser la manga y lo he usado entero para coser todo el lateral del pelele, ya que yo creo que es mucho mejor que empatar hilos. Entonces os voy a enseñar ahora cómo lo hago. Enhebramos la aguja con el hilo y voy a empezar, voy a girarlo mejor, y entonces ahora que tengo enhebrada la aguja voy a introducirla por este punto. Y no tiro, porque si tiramos lo que hacemos es tirar del hilo y no queda muy tensa la costura. Entonces al ir a ponérselo al bebé, cuando va creciendo, va quedando como tenso y no queda bien. Entonces hay que ir cosiendo, sí que tensar un poco, pero poco, que no quede la costura que se vea tensa, tirante y que se note. Entonces lo que voy haciendo es ir cogiendo por los laterales e ir introduciendo la aguja en estas bolitas del lateral.
con cuidado. Esto lleva bastante tiempo, pero bueno, la verdad que queda muy bien después porque apenas se nota la costura. Entonces vamos introduciendo por todas las hileras y viendo que nos quede igualado. Y así haríamos por todo el lateral del pelele. Cuando llegamos a lo que sería la zona de la sisa, lo que yo hago es introducir la aguja en estas dos bolitas y luego introduzco por estas de aquí, esta y esta, paso por dentro de estos dos hilitos, así, así, paso, vuelvo a pasar por estos dos y ya vuelvo a introducir en lo que serían estas dos, así, y ya vuelvo a coser todo exactamente igual. Entonces voy a seguir cosiendo, como veis, aprieto pero que no quede tenso. Entonces voy a seguir cosiendo todo el lateral y después ya cosería los botones y esconder dos hilos que me quedan, que son los de las sisas. Yo voy cogiendo de dos en dos. Entonces voy un poco más rápido, pero hay que hacerlo despacio para que quede bien. Así que yo voy a coser todo el lateral, los botones y os enseño cómo queda el resultado final. Aquí, como veis, ya tengo el pelele o body terminado, ya tengo las costuras laterales listas y ya he escondido los hilos. También he cosido los botones tanto en el delantero como en la parte trasera. Ya veis que están aquí los botones. Yo en este caso he elegido botones de nácar porque la verdad que me suelen gustar bastante los botones de nácar. Casi todas las prendas que tejo les pongo botones de nácar, pero bueno, ya eso es a gusto de cada uno. Os voy a comentar un poco porque no lo he grabado, simplemente he grabado una parte de cómo hago yo la costura invisible. Si por ejemplo nunca me habéis visto hacerlo, por lo que sea, sois nuevos en el canal o cualquier cosa o no lo veis bien, si queréis que suba un vídeo específico de lo que es la costura invisible, ponérmelo en comentarios y yo la próxima prenda que haga grabo más detenidamente lo que sería la costura invisible. Pero bueno, es muy fácil, simplemente es como os comento en el vídeo. Después al final, cuando yo ya tengo hecha la costura para esconder el hilo, también es muy sencillo, ya que yo lo escondo entre lo que serían las ondas del punto musgo, bobo o Santa Clara, y la verdad que queda muy bien porque no se ve absolutamente nada. Y para coser los botones también súper sencillo. Lo que hago es coger una hebra del mismo hilo que uso para tejer la prenda, ya que buscar un hilo que sea parecido, me gusta usar siempre el que uso para tejer la prenda. En este caso, este hilo de hobby no me gusta mucho porque al deshebrar lo que es el hilo que he usado, se parte muy fácil. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al coser los botones porque si no, cada poco el hilo se está partiendo, es que prácticamente se deshace. Entonces me llevó bastante tiempo, pero bueno, coser los botones es muy sencillo. Si también queréis que os enseñe en otro vídeo cómo lo hago yo, que queráis verlo detenidamente para ver cómo lo hago, a ver, es una forma muy sencilla, pero bueno, si queréis verlo también ponérmelo en comentarios. Así que nada, lo que os iba a decir, que este tipo de pelele es muy sencillo. Esta es una forma de hacer un pelele. Hay otras formas de terminar lo que es el cuerpo, pero bueno, esta era una que la verdad que me parece una de las más sencillas y que queda muy bien, ya que no se nota apenas nada la costura de los laterales. Así que os la quería enseñar y espero que os guste. Siempre deciros que yo cuando subo un patrón podéis adaptarlo a vuestro gusto. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os gusta y queréis más vídeos de cómo hacer peleles, yo os lo dejo. Recordad que yo siempre en la descripción os dejo todas las medidas, puntos. Recordad que los puntos son aproximaciones.
y todo lo dejo anotado en la descripción. Pero si tenéis alguna duda, escribírmelo en comentarios y yo nada más que pueda os contesto. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a like y compartir el vídeo con vuestras amigas, vuestros amigos que les gusta hacer punto, para que también puedan verlo. Y si no estáis suscritas a mi canal, suscribiros en el botoncito que pone suscribirse, y también si queréis darle a la campanita de notificaciones, porque así cada vez que yo suba un vídeo os llegará una notificación a vuestro dispositivo u ordenador que os avisa de que he subido un vídeo nuevo. También al estar suscritas en mi canal podéis ver todos los vídeos todas las veces que queráis y entrar en la descripción de todos los vídeos, ya que ahí dejo anotado todo lo que os digo, medidas, puntos, etc. Así que yo os dejo y nos vemos en el próximo tutorial y os mando muchísimos besos.